Movimiento Ciudadano hasta por 5 minutos. Buenos días, tardes ya. Reconozco la capacidad y preparación del secretario, aunque no siempre hay la libertad para tomar las decisiones adecuadas. Creo que ha hecho un importante esfuerzo. Hablar en esta tribuna nos obliga a hablar con datos y a ser críticos en lo que hay que ser críticos, pero también reconocer lo que se ha logrado. A punto de cerrar este sexenio, el panorama económico en nuestro país luce un poco menos que desalentador. La nueva administración se encontrará con un reducidísimo margen presupuestal y para evitar una crisis o no limitar los programas sociales, necesariamente tendrá que recurrirse a más deuda y a una reforma fiscal que dé pie a una mayor recaudación. El presidente durante su campaña prometió un crecimiento anual del 6%. Si bien alcanzará apenas poco más del 1% neto, abajo del 2.4% del anterior presidente. Reconocemos que hubo una crisis con la pandemia, pero esto es una realidad. Este es el crecimiento económico más bajo en los últimos 30 años. No estamos creciendo, por el contrario, estamos decreciendo, porque no se ha compensado el crecimiento demográfico, ya que el PIB per cápita hoy tiene los niveles registrados en el año 2016. Más de un sexenio de caída en los ingresos de los hogares mexicanos. Nuestra economía, lejos de estar sustentada en sólidos cimientos estructurales, es apuntalada por factores coyunturales, tales como el récord de remesas, las inversiones, la apreciación del peso y el fenómeno de relocalización de cadenas, o como se dice en inglés, nearshoring, los cuales le han dado un respiro, pero no son sostenibles como política de largo plazo. Este gobierno ha sobregirado el costo de sus obras públicas emblemáticas, con dolorosos recortes a ramos tan importantes para los que menos tienen, como son la educación y la salud. En este último rubro, el incremento de la población sin acceso a servicios de salud aumentó de 18.8 millones de personas en 2016 a 50.4 millones en el año 2022. Es decir, 31.6 millones de pesos más sin acceso a servicios de salud. Durante los sexenios transcurridos en los últimos 25 años, se crearon fondos de ahorro de estabilización con el propósito de reducir los efectos adversos producidos por la caída en los ingresos. Este gobierno, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Hacienda, ha acabado con cerca de 1 billón de pesos de ahorro que nos protegía ante una eventual crisis económica. Al mismo tiempo, a junio del 2023, de acuerdo con el documento Requerimientos financieros del sector público, la Administración Pública Federal ha logrado acumular una deuda neta de 496.8 mil millones de pesos, un crecimiento de deuda real del 38.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, de acuerdo al paquete económico para el 2024, el déficit presupuestal alcanzará casi el 5%, el más elevado desde 1988. Este gobierno ha hecho lo impensable, un retroceso en la política económica de nuestro país de casi 30 años, el cual solo se recuperará con disciplina en las finanzas públicas, una reforma fiscal y una reestructuración de la deuda. Reconstruir nuestra política económica nos llevará al menos 5 sexenios de gobierno federal. Claro, siempre y cuando no se nos vuelva a atravesar un gobierno populista. En justicia, debo reconocer el crecimiento del empleo formal y el aumento del salario mínimo que aprobamos en este Congreso, en este Senado. El crecimiento equilibrado
del que se ha hablado es importante, pero no limitar la inversión. Lo platicaba hace unos días con la secretaria de Economía, que querían hacer que todas las zonas del país se desarrollen, y esto es un ideal, pero la inversión se va a donde le conviene. Y si la queremos llevar a donde queremos que vaya, pues hay que incentivarla, pero no limitar en los estados que son productivos y que están creciendo. Esto es muy importante. Por todo lo anterior y de la manera más atenta y respetuosa, le pregunto al secretario Ramírez de la O, dado el estrechísimo margen presupuestal con el que está cerrando este sexenio, ¿puede responder usted a los mexicanos si habrá suficiencia presupuestal para que el nuevo gobierno pueda solventar los programas sociales, así como los principales servicios públicos, como lo son los derivados de los derechos a la salud y a la educación, o por el contrario habrá necesidad de adquirir más deuda y elevar la recaudación con una reforma fiscal? Por último, le comento, señor secretario, en las últimas décadas México ha contado con destacados secretarios de Hacienda que al entregar buenas cuentas han sido llamados a ocupar incluso cargos dentro del sistema de nuestra economía mundial. Le deseo de veras que en su futuro encuentre buen camino, señor secretario. Gracias. Gracias, estimado.